A continuación, la explicación de la metodología de evaluación acoplada o adecuada según el acuerdo 4, es decir, según la metodología de evaluación cualitativa. En el documento enviado a ustedes, titulado Evaluación Cualitativa Mecánica de Fluidos Semestre 1 del 2020, les describimos un total de 8 parágrafos con cada uno de los criterios que se utilizarán para definir al final del semestre la evaluación cualitativa del curso de Mecánica de Fluidos. Vamos a ir analizando uno a uno estos parágrafos. Parágrafo 1. Definir 5 actividades evaluativas durante todo el semestre, siendo estas el proyecto de aula, que será entregado el 21 de mayo del 2020. Tengan en cuenta que el actual semestre irá hasta el 30 de mayo. El laboratorio, la actividad evaluativa 1 que ya se realizó antes de la presente contingencia, el examen parcial. La actividad evaluativa 2 que también se realizó antes de la contingencia, el quiz 1 que hicimos al principio del semestre, y la actividad evaluativa 3. Esta actividad evaluativa 3 evaluará las temáticas que hemos visto durante esta metodología virtual y correspondiente a todos los temas posteriores al parcial, es decir, referentes a las temáticas de dinámica de fluidos. La fecha de entrega o de realización de esta actividad evaluativa 3 será el 14 de mayo del 2020. Saltemos directamente al parágrafo 3. Importante. El proyecto de aula, el laboratorio, la actividad evaluativa 1 parcial y la actividad evaluativa 3 constan cada una de ellas de 5 logros académicos, mientras que la 4, la actividad evaluativa 2 o quiz 1 que ya realizamos, consta de 3 logros académicos. La decisión de que el quiz 1 constara de 3 logros académicos hace referencia a que antes de que cambiara la metodología de evaluación en el presente semestre, este quiz 1 tenía un porcentaje menor a todas las demás evaluaciones. Por lo tanto, para respetar esa menor cuantía en cuanto al porcentaje de este quiz, se toma la decisión de que tenga menos logros académicos por aprobar que las demás actividades evaluativas. Cada logro académico podrá ser evaluado mediante pregunta única o múltiple. Es decir, un logro determinado podría constar de varias preguntas en cualquiera de las modalidades mencionadas en el parágrafo 2. Preguntas de tipo selección múltiple, de tipo falso y verdadero o de tipo ejercicio, por ejemplo. En el documento de Excel, ustedes van a encontrar todos sus documentos de identidad y al lado derecho van a encontrar cómo se van a ir introduciendo las evaluaciones cualitativas del semestre. Encuentran entonces que el quiz número 1, justo en esta celda, nos hablan de logros aprobados de 3 logros totales. Entonces el quiz 1 cuenta con 3 logros, mientras que el resto de las 5 actividades evaluativas, parcial, laboratorio, actividad evaluativa 3 y proyecto de aula, cuentan todas con 5 logros. Entonces miren que en estas celdas nos hablan de logros aprobados de 5 logros totales. Cinco logros totales, 5 logros totales y 5 logros totales. Continuemos entonces. Parágrafo 4. Para la asignación de la nota en la modalidad de aprobado o reprobado para una actividad evaluativa determinada, es decir, para el quiz 1, para el parcial, para el proyecto de aula, laboratorio o actividad evaluativa 3, esta será asignada como aprobada cuando 3 o más de los 5 logros, es decir, el 60% más de los logros, sean aprobados por el estudiante. Ejemplo de ello. En este documento les muestro un ejemplo de lo que podría ser la actividad evaluativa 3.
Este ejemplo de la actividad evaluativa 3 consta de 3 puntos en total, primer, segundo y tercer punto. En cada uno de los puntos se especifican los logros a evaluar. Entonces, por ejemplo, en el primer punto se van a evaluar dos logros. El primero comprende el concepto de volumen de control y lo aplica de forma correcta para solucionar problemas que requieren del uso de la ecuación de conservación de masa. Y el segundo comprende los términos que componen la ecuación de conservación de masa y los soluciona de forma correcta en problemas derivados de casos reales de la ingeniería. Entonces, básicamente esos dos logros van a evaluar la capacidad del estudiante para definir un volumen de control en un problema de la ingeniería y aplicar la ecuación de conservación de masa para solucionar ese problema. A continuación les muestro un ejercicio típico que se podría utilizar para evaluar esos dos logros. Un ejercicio típico de un tanque en el cual entran dos fluidos, sale un único fluido y se pregunta por la velocidad de descenso o de ascenso del nivel de fluido en el tanque. Una vez el estudiante presente la actividad evaluativa y el profesor la revise, determinará, según el desempeño del estudiante a la hora de solucionar el ejercicio, si el estudiante aprobó o desaprobó cada uno de estos logros. Supongamos que este estudiante aprobó el logro referente al volumen de control, pero no aprobó el logro referente a la aplicación de la ecuación de conservación de masa para solucionar el problema. En el segundo punto se van a evaluar los logros 3 y 4. Logro 3 comprende los términos que componen la ecuación de Bernoulli y los soluciona de forma correcta en problemas derivados de casos reales de la ingeniería. O sea, básicamente se va a evaluar si el estudiante es capaz de aplicar de forma correcta la ecuación de Bernoulli en la solución de problemas. Y el logro 4 comprende los términos que componen la ecuación de la cantidad de movimiento momentum y los soluciona de forma correcta en problemas derivados de casos reales de la ingeniería. Aquí se va a evaluar si el estudiante es capaz de aplicar bien la ecuación de momentum. Aquí les muestro entonces un ejercicio típico de una tubería que bota un chorro, golpea sobre una placa, y en el ejercicio se pide determinar la velocidad con la que el fluido sale hacia afuera de la placa y la fuerza que el chorro ejerce sobre la placa. Para ello tienen que aplicar tanto Bernoulli como la ecuación de momentum. Después de realizado el ejercicio por el estudiante, vamos a suponer que este estudiante aprobó la utilización de la ecuación de Bernoulli, pero no aprobó la utilización de la ecuación de momentum para hallar la fuerza. Y finalmente, en el tercer punto, el logro a evaluar será el logro número 5, interpreta y analiza los conceptos de la cinemática y la dinámica de fluidos y los utiliza para responder de forma correcta preguntas relacionadas con la ingeniería. Entonces miren bien que en total la actividad evaluativa 3, tal cual como se especifican los parágrafos, evaluó un total de 5 logros. Este quinto logro, a diferencia de los anteriores, se va a evaluar con 5 preguntas de falso y verdadero con justificación. Aquí las pueden ver, preguntas sencillas de falso y verdadero donde el estudiante debe justificar por qué selecciona falso o por qué selecciona verdadero. Suponiendo que el estudiante que resuelve la presente actividad evaluativa tuvo las de color verde buenas y las de color rojo malas, esto implicaría que el estudiante tuvo 3 de las 5 preguntas referentes al logro 5 buenas. Eso equivale al 60% de las preguntas. Como el estudiante aprobó el 60% de las preguntas, entonces se considera que el logro 5 ha sido aprobado. Si se hubiera equivocado en 3, solo hubiera tenido buenas 2 de las 5 preguntas,
Eso implicaría que aprobó menos del 60% de las preguntas. Por lo tanto, el estudiante no habría aprobado este logro. Supongamos entonces que aprobó 3 de las 5 como dijimos inicialmente. Miren bien entonces que el logro 5 fue aprobado, el logro 4 no aprobado, el 3 aprobado, el 2 no aprobado y el 1 aprobado. O sea, aprobó 3 logros de 5 logros en total. ¿Cómo se va a colocar esto? ¿O cómo se va a introducir esta evaluación? En el documento de Excel donde se consignan todas las evaluaciones cualitativas. Entonces buscamos la actividad evaluativa 3 y logros aprobados de 5 logros totales. Entonces este estudiante aprobó 3 de 5 logros. Inmediatamente el archivo le coloca esta actividad evaluativa como aprobada, ya que aprobó un 60% de los logros que se evaluaban en esta actividad evaluativa. Si aprueba 4 o 5, siguen aprobada. Si aprueba solo 1 o 2, estaría aprobando menos del 60% de los logros, por lo tanto, la actividad evaluativa se considera no aprobada. Este estudiante aprobó 3 entonces, supongamos que este aprobó 1 y este aprobó 5. Parágrafo 5. Dado que el laboratorio será considerado una actividad evaluativa, el profesor deberá diseñar una métrica, es decir, el profesor de laboratorio, que contenga, al igual que las demás actividades evaluativas mencionadas en el parágrafo 1, 5 logros. Los resultados entregados al profesor de la teoría serán los resultados de cada uno de los 5 logros en la modalidad de aprobado y reprobado para cada uno de ellos, lo cual dará como resultado, de manera similar a las demás actividades evaluativas, un valor de aprobado cuando el estudiante apruebe 3 o más de los 5 logros, es decir, 60% más de los logros. Entonces, los profesores de la práctica de mecánica de fluidos van a definir 5 logros a ser evaluados en esa práctica y lo que le van a entregar al profesor de la teoría es cuántos de esos 5 logros aprobó cada uno de los estudiantes. ¿Cómo se metería eso en el documento de Excel? Entonces buscamos el laboratorio y supongamos que el profesor de la práctica me entregó los siguientes resultados para estos 3 estudiantes. Este primer estudiante aprobó 4 de los 5 logros de la práctica, este aprobó 1 y este aprobó 5. Miren que efectivamente los que aprueban más del 60%, o sea 3 o más, tienen la evaluación cualitativa del laboratorio como aprobada y los que aprueban menos de 3 como no aprobada. Exactamente lo mismo ocurre con el proyecto de aula. El proyecto de aula se evaluará 5 logros al estudiante y aquí en el documento se mete cuántos logros cada estudiante aprobó de esos 5. De esta manera ya tendríamos evaluadas todas las actividades del semestre. ¿Qué pasa con quiz 1 y parcial que ya habían sido evaluadas de forma numérica antes de la presente contingencia? Para eso está el parágrafo 7. El parágrafo 6 lo vamos a saltar porque hace referencia a la nota final de la asignatura. Analicemos primero 7 y 8. El 7. Para la equivalencia del parcial a logros aprobados, este asumirá con un valor de logros igual a 5. El número de logros aprobados se estimará con base a la nota numérica obtenida por el estudiante de la siguiente manera. Entonces, de esta de parcial, ya los estudiantes tienen una nota numérica. Para valores iguales o mayores a x.5, los logros aprobados serán iguales a x más 1. ¿Qué quiere decir esto?
Una nota de 1.5 se redondeará a 2 logros aprobados. Una nota de 2.8 se redondeará a 3 logros aprobados. En caso contrario, el número de logros aprobados será igual a X. Es decir, una nota de 1.3 se redondea a un logro aprobado. Una nota de 3.0 equivale a 3 logros aprobados y una de 4.4 equivale a 4 logros aprobados. Es decir, la nota numérica se redondeará a valores enteros correspondientes a los logros aprobados sobre el total de 5. Entonces, aquí en el documento de Excel vemos que este estudiante había sacado en su parcial, que yo ya se lo había evaluado numéricamente, 1.6. Esto se redondea a 2 de 5 logros aprobados. Este estudiante sacó 4.6, se redondea a 5 de 5 logros. Y este estudiante que sacó 2.1 se redondea a 2 logros aprobados sobre 5 logros totales. Para el quiz 1, que recuerden que el quiz 1, a diferencia de todas las demás actividades evaluativas, solo tiene 3 logros, para considerar que es el que menos peso tenía en la asignatura cuando se había planteado al inicio del semestre, está entonces el parágrafo 8. Para la equivalencia del quiz 1 a logros aprobados, este se asumirá con un valor de logros igual a 3, como ya lo habíamos dicho. Se recurrirá a la siguiente tabla de equivalencias. Entonces el estudiante que haya sacado de 4 a 5 en su nota numérica tendrá 3 logros aprobados sobre 3 totales. El que haya sacado de 3 a 3,9, 2 logros aprobados sobre 3. El que haya sacado de 1 a 2,9, un logro aprobado sobre 3, y el que haya sacado de 0 a 0.9, 0 logros aprobados sobre 3. Entonces esa tabla de equivalencia se utilizó para convertir las notas numéricas de estos 3 estudiantes en una evaluación cualitativa a partir de los logros aprobados sobre 3 logros totales. Finalmente, el parágrafo 6 nos habla sobre cómo sacar la evaluación cualitativa final. Para la asignación final de aprobada o reprobada para la asignatura, se tomará como aprobada cuando un estudiante apruebe un número de logros igual o superior a 14, del total de los 23 logros. Recuerden que 4 de las 5 actividades evaluativas tenían 5 logros, ahí van 20, más el quiz 1, que tiene 3 logros, sería un total de 23 logros. Entonces el estudiante que apruebe 14 o más de esos 23 habrá aprobado el 60% o más del total de los logros del semestre. Eso quiere decir que el estudiante aprobó la asignatura. Si aprueba menos de 14 logros, quiere decir que el estudiante no aprobó la asignatura. Entonces en este documento de Excel, aquí al final, se realiza en esta columna la sumatoria de todos los logros aprobados por estos estudiantes durante el semestre. Este primer estudiante aprobó 14 de los 23 logros, el 60% exactamente, entonces su evaluación definitiva cualitativa será aprobada. Este estudiante aprobó 12, menos del 60%, su evaluación definitiva no aprobado. Y este estudiante aprobó 17, más del 60% de los 23 logros, entonces su evaluación cualitativa definitiva será aprobada.